Amigos, muy buenas noches. Aquí estamos con ustedes nuevamente en nuestro programa Diálogos Divinos y el día de hoy acompañados por Alexa. ¿Qué tal? Buenas noches, doctor. Buenas noches. Por Rosy. ¿Qué tal? Y por Alejandro. Hola, doctor. Hola. Y un servidor. Hola. Y bueno, el día de hoy hemos estado platicando un poco sobre este vivir en la divina voluntad. O sea, que es el don de los dones, es maravilloso realmente este regalo que Dios nos quiere dar en la actualidad. Sabemos que existen muchísimos, ¿cómo diríamos?, obstáculos para poder entrar, para poder decidirnos a vivir en este reino. No obstáculos para entrar o para vivir, sino para decidirnos a vivir. Sí, me imagino, la puerta está abierta, ¿no? Sería el camino natural del hombre, nada más que... Así es. Que ¿por qué nos costará tanto trabajo? Es un buen cuestionamiento, o sea, si es lo natural para nosotros, así es como fuimos creados. ¿Por qué nos cuesta tanto trabajo esto? Yo creo que valdría la pena hablar un poquito, sin lecturas, sino hablar un poquito sobre los escritos y sobre el por qué es tan difícil entrar y sobre todo por qué es tan difícil mantenerse. Porque al entrar a veces estamos con el ímpetu, con las ganas, con el deseo, y eso nos como que crea un cierto, ¿cómo diríamos?, un imán que nos atrae. Pero de repente, ¡pum!, se apaga y volvemos a nuestras mismas costumbres, a nuestros mismos hábitos de diario, ¿no? Yo diría que lo primero sería ver cuál es la causa por la que nos salimos. O sea, cuál es la causa que hizo que el hombre rompiera con Dios. ¿Y qué le pasó al hombre? O sea, porque nos hemos dedicado a interpretar lo que el hombre es en la actualidad. Pero tratemos de verlo antes de. Como debía haber sido. Exacto. O sea, en el momento de ser creado, el hombre era totalmente diferente de nosotros. O sea, no era igual. ¿Qué hubo? ¿Qué pasó en ese momento? ¿Cómo era el hombre en ese momento, cuando fue creado? Pues una total santidad, totalmente unido a Jesús. Una imagen y semejanza perfecta con el Creador. Y como que tenía el recuerdo más fresco, ¿no?, de cuando fue creada su alma, más cercano. Así es. O sea, una imagen, una semejanza, el recuerdo más fresco porque estaba recién creado y sobre todo tenía todos los dones que Dios le había concedido. Y dentro de esos dones estaba la ciencia infusa y la capacidad de poder verlo y de poder convivir con él de tú a tú. O sea, este punto es importante porque aunque tuviera la ciencia infusa, que la ciencia infusa es el conocer las cosas de Dios, el penetrar las cosas de Dios, el conocer la materia, las cosas creadas y la relación que existe entre las cosas creadas y Dios, pero eso no le daba al hombre la capacidad de poder convivir con Dios, simplemente conocerlo. Pero ese pasearse Dios en el jardín, platicar con su criatura, ese era otro don más, ¿no? El poder estar de alguna manera con la visión beatífica de Dios, poder convivir con Dios. Por lo tanto, ¿cómo nos imaginaríamos que era el hombre? Una integridad, pero una integridad no en su persona, sino en la persona de Dios. O sea, en la persona de Jesús, porque la imagen y semejanza es en Jesús. ¿Sí? O sea, si me hay creado a imagen y semejanza de Dios en
su Hijo Jesucristo. O sea, no es en la divinidad, sino en su Hijo Jesucristo. Por lo tanto, había una perfecta unión, una perfecta integridad entre Jesús, la divinidad, y el hombre. En ese momento, ¿cómo se imaginan que sería? O sea, ¿sería igual que nosotros? No. ¿Tendría tantos, no sé, divisiones, tantas, no sé cómo decirlo, en su mente, tantas fracturas en su mente? No. Sí, seguro, ¿no? Yo creo que era una persona que meditara, ¿no? Un hombre que estuviera siempre pensando, meditando, comunicándose con su Creador, no disperso en las cosas del mundo como está ahora el hombre, ¿no? Así es. Teniendo el perfecto conocimiento de la relación del mundo con Dios. O sea, todo su conocimiento partía de Dios, iba a Dios y sobre todo la función que todo lo creado tenía, que era definitivamente servir a Dios en el hombre. O sea, ese era el punto. Pero yo quiero enfocarme un poquito al aspecto emocional, al aspecto psicológico, al aspecto de la construcción que ahora llamamos psique de nosotros. El hombre en aquel momento tendría eso que llamamos psique. Pues yo imagino que vivía en paz totalmente, ¿no? Vivía en paz, totalmente sin ningún problema, sin ninguna, yo diría preocupación, ni ninguna división en su interior. Exacto. O sea, es como cuando tenemos la certeza de la pertenencia a alguien. El hombre, yo me lo imagino que estaba consciente de dónde procedía y de esa pertenencia que tenía con Dios. La diferencia a lo que creo que es ahora es que vivimos como huérfanos, buscando, mendigando a veces bienes, amor y situaciones en que pues estamos buscando esa pertenencia entre los seres humanos y entre las cosas. Así es, esa palabra de pertenencia creo que es correcta, aunque quizá no vaya con el mismo sentido que lo vemos nosotros, porque aquí nosotros lo vemos como pertenencia de pertenecerle a alguien. Ah, sí, no. Y en Dios sería pertenecerle yo a Él, pero Él me pertenece a mí. Sería una pertenencia mutua. Por lo tanto, es un llegar a fundirse realmente el ser humano con el ser divino. Así que no habría sino habría una unidad. Sí, y a eso me refiero. Trato de explicar que ese vacío en el que el ser humano vive y que lo hace estar buscando algo es este sentido de pertenencia que tiene de precisamente Dios es mío, yo soy de Él, estoy completo. En ese tiempo recién creado, cuando el hombre aún teníamos la divina voluntad, no tenía que buscar, no tenía esa sensación de vacío, tenía como pertenencia a Dios y Él le pertenecía a Dios. Así es. Esa sensación de ausencia y de vacío no vivía con ella. Y no solo sensación, sino que, por ejemplo, toda la creación tenía la misión de servir a su creador en el hombre. Entonces, todo lo creado tenía esa misión y esa finalidad. Por lo tanto, el hombre, eso de que decimos el hombre, el rey de la creación, era una realidad. O sea, toda la creación tenía que servir al hombre. ¿Por qué? Porque dentro del hombre estaba fundido con su Dios. Así que prácticamente los problemas, la ansiedad, la angustia, la depresión, la tristeza, la soledad, no existían. Los traumas, los miedos. Y la relación entre los seres humanos iba a ser una relación
también totalmente armónica. O sea, entonces hubiera habido una integración entre toda la creación, entre todos los seres humanos. Servirse unos a otros y reconocerse en los demás y reconocer a su Dios en todas las cosas creadas. Y reconocer a los demás en su Dios, en Jesús. O sea, eso nos hacía unidad también. Por lo tanto, entre seres humanos y todo el humano, todo el género humano con Dios. Con Dios. Entonces, ese era el hombre. Y ese era el destino del hombre. Vivir en una perfecta armonía con sus semejantes. No importa quiénes, o sea, nunca iba a haber traiciones, nunca iba a haber abandonos, nunca iba a haber dobleces, nunca iba a haber nada de esto, sino siempre una armonía, un amarse, pero amarse en su Creador, amarse en Jesús. Ver en todos a Jesús para poder llevar a cabo esa armonía de amor entre todos. Cuando el hombre se separa de Dios, ¿qué le pasa? Pierde la vida divina y la voluntad divina. Así es. Y entonces, ¿qué le pasa en su interior? Se divide. O sea, un hombre que estaba acostumbrado a que todo le servía, a que no necesitaba prácticamente hacer nada, porque todo lo recibía, y vivía en plena armonía en su entorno. Y sabía qué hacer todo el tiempo. Y sabía qué hacer y cómo hacerlo. Sí, por ejemplo, ¿para qué hacerlo? Por ejemplo, el que él le pone el nombre a todos los animales es ponerle una misión a cada, bueno, algo necesario. Él sabía que necesitaba, él sabía que le podía dar cada animal. Así es. O sea, conocía la esencia de los animales, ¿no? O sea, el por qué estaban aquí. Llega la desobediencia, se separa, Dios se separa y el hombre se encuentra prácticamente solo ante un mundo que desconoce. Porque al ya no tener esta ciencia infusa, entonces el mundo le es desconocido. O sea, él no sabe cómo son las cosas, cómo se manejan, cómo se conservan, nada. Y todo lo creado ya no tiene la capacidad de encontrar en la criatura a su creador, ¿sí? Así que este es como el hombre empezando su vida solo, sin Dios. Aquí hay una pregunta. Si el hombre tenía siempre la visión beatífica, ¿por qué en el Génesis leemos, no es bueno que el hombre esté solo? Muy buena pregunta. O sea, y buena pregunta, ¿por qué? Porque la misión del hombre era el servir a Dios, en poblar de seres semejantes el cielo, no la tierra, el cielo. No, y yendo más atrás, la razón de la creación sería esa misma pregunta, pero bueno, esa misma afirmación de que no es bueno que Dios esté solo. Así es, Dios. Bueno, podemos empezar por ahí. La Santísima Trinidad decimos que está completa. Sin embargo, Jesús dice que su amor le dijo, o sea, no quiero estar solo. No quiero estar solo, quiero tener una criatura con la cual poder convivir, con la cual poder compartir todo lo que soy. ¿De qué le sirve al ser divino ser inmensamente feliz si no tiene con quién compartir esa felicidad? ¿De qué le sirve ser infinitamente rico si no tiene con quién compartir sus riquezas? Infinitamente amor. Amor si no tiene a quien amar, infinitamente poderoso, pero no tiene qué cosa crear, ¿para quién? Así que el punto es, una cosa es la relación amorosa entre los seres, por ejemplo la Trinidad, entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, ese amor conjunto inmenso, perfecto, pero en el adintra, pero en el adextra, o sea, fuera de la Trinidad no había nada. Entonces ahí es donde quiere llenar ese vacío
que existe de seres similares a él. Ujú. Ahora, como quiere poblar el mundo, quiere poblar el cielo con seres semejantes a él, necesita crear a una pareja, necesita crear a un ser capaz de reproducirse. ¿Sí? Pero el modelo ideal de la reproducción es a nivel de la Trinidad. O sea, no es como una amiba que nos partimos, de repente y pum, salimos dos. Ahorita voy caminando por la calle y de repente pum, se me cae uno y ya vamos dos. Tampoco. O sea, no se trata de eso. Se trata de ser imagen y semejanza de Dios. Y Dios es trino, nosotros deberíamos de ser trinos. El hombre, la mujer, dos personas que se aman, se unen, se identifican y amándose, de ahí procede el hijo. La tercera persona, que sería el Hijo. O sea, es un modelo de la Trinidad en la tierra, que debería de haber seguido ese mecanismo para poblar el mundo de hijos de Dios. Es exactamente el mismo movimiento cuando el Padre amando genera al Hijo, y en la correspondencia de ese amor procede el Espíritu Santo. Aquí la mujer procede o sea, se genera del hombre. A partir de la costilla de Adán, generan a Eva. En la correspondencia de esta generación, en el amor, cuando el hombre ama y la mujer corresponde, de ahí procede el Hijo. El movimiento es exactamente como el de la Trinidad. Entonces, bueno, esa es como la respuesta. El hombre tenía que ser modelo en todo y para servir para reproducir hijos de Dios en este mundo, ¿no? Poblar las regiones celestiales con hijos de Él. Hijos de Él que se vale del hombre para multiplicarlos. O sea, se asocia. Dentro de la Trinidad, Dios es totalmente autónomo. Pero una vez fuera, siempre, no es que requiera, sino quiere la cooperación del hombre para llevar a cabo todas sus obras. Bueno, entonces decíamos, el hombre en el momento que se sale, en el momento que se hace conocedor del mal, en ese momento su interior queda prácticamente vacío. Ya no está la integridad con su Creador y empieza, como decíamos, a enfrentarse a ese mundo hostil. Es un mundo hostil, y es un mundo hostil no solo en la parte externa, o sea, de las cosas creadas, sino es un mundo hostil también en sus semejantes. Pruebas, bueno, pues creo que la mejor prueba es lo que sucedió con los hijos de Adán y Eva, ¿no? O sea, Caín y Abel, que son brincos en la escritura, pero bueno, del momento de salir del paraíso al momento de que Caín mata a Abel. ¿Qué es lo que está pasando? Que en el interior del hombre empieza a nacer una necesidad de sobreponerse a todos los demás. No importa quién sea, y siempre empieza a querer ganar algo para sí mismo. Empieza a nacer algo que se llama soberbia. O sea, es un mito que crece dentro del interior por sí mismo y probablemente instigado por el padre de la soberbia, que es Satanás. Así que empieza a haber toda esta disyuntiva de hombre contra hombre, hombre defendiéndose de los hombres, naturaleza contra el hombre defendiéndose de la naturaleza. ¿Y cómo se puede defender? Conociendo. Sí, yo esto le iba a comentar, que al inicio, cuando estamos viendo quién era el hombre recién salido de Dios, hablamos mucho del conocimiento. Y cuando pierde la vida divina, también con esto pierde el conocimiento, y es precisamente por perder el conocimiento, primero de Dios, después de quién era Él mismo,
es cuando empieza a fracturarse de sus hermanos y a separarse y competir, porque pierde este saber quién es él y al mismo tiempo quiénes son sus semejantes. Y de aquí, en este desconocimiento, es cuando empieza la competencia por ser mejor que el otro, por hacer sumiso al otro, a mis complacencias. Por eso, como ya no hay la semejanza y el conocimiento, entonces empieza a haber esa necesidad de tener o lo mismo o más que el otro. Sí, y todo parte del desconocimiento ahora. Empieza esa competencia. Y ahí empieza todo este tremendo drama que tenemos en la actualidad. Continúa durante mucho tiempo, viene el diluvio, ya sabemos por qué viene, o sea, el hombre se fue empeorando. Dios decide exterminar y empezar casi como una nueva creación. O sea, a partir de Noé y de sus hijos y los descendientes de él, empezar a poblar la tierra, pero nuevamente con seres similares, ya no a Dios, sino a ellos que habían permanecido fieles y que habían permanecido incontaminados más allá de lo que les dejó el pecado original. Uh-huh. Entonces se sigue, sabemos lo que pasa, o sea, toda esta variedad de comportamientos del hombre. O sea, el hombre empieza a tener ciertas formas de comportarse totalmente diferentes y empezamos a tener rivalidades, ya no solo de hombre a hombre, sino por todo este tremendo problema que se genera dentro de nosotros, empezamos a tener rivalidad con nosotros mismos. O sea, todos estos problemas emocionales, psicológicos, donde la voluntad del hombre se pelea con la inteligencia y con la memoria. Y creo que esto lo hemos pasado todos, ¿no? O sea, esa rivalidad cuando la inteligencia quiere algo, pero la voluntad dice no, y la memoria dice no, es que mira, esto lo hiciste antes y fue así, resultó bueno, resultó malo. Empieza a ver la memoria le saca los miedos, los traumas, los rencores, y entonces el hombre empieza a fragmentarse en su interior, empieza a formar un edificio interior. Y un edificio interior que en la actualidad le llamamos psique. La psique del hombre, que está formada por infinidad de, ¿cómo diríamos?, habitaciones. El yo, el superyo, el ego, en fin, tantas, el subconsciente, el inconsciente. Son cosas que hemos ido elaborando para irnos defendiendo e ir justificando nuestro obrar. ¿De acuerdo? Y eso nos aleja más de Dios, ¿verdad? En la medida que esto crece, nos aleja de Dios, porque lo que empieza a crecer en nuestro interior es ese yo. Ese yo que se personaliza y que empieza a tomar la parte predominante en nosotros. Y todos nosotros hemos vivido siempre para el yo. ¿Sí? Nuestro vacío de Dios empieza a llenarse de yo. De lo humano. Así es. Hay una pregunta, dice... Buenas noches, es de Luz Elena Correa. Buenas noches, gracias y bendición para todos. ¿Cómo se descubre que Dios quiere participarnos de su divina voluntad? Bueno, eso lo vamos a ir viendo ahorita. O sea, poco a poco, ¿no? Sí. Pero... Entonces, continuamos con esta historia así sucinta del hombre. Es que se me ocurrió algo así, porque ahorita comentó que están como en lucha la inteligencia, la memoria, la voluntad, y cada uno de ellos representa la inteligencia al verbo, ¿no? La voluntad al Padre y la memoria del Espíritu Santo. Así es. Entonces,
dentro de nosotros tendríamos fragmentada la imagen de la Santísima Trinidad. De la Trinidad. Y de la unidad, por eso nuestros fragmentos. Así es. Y esto, qué bueno que lo sacas a colación, porque en realidad nos pone ante el grave dilema del ser humano, ¿no? O sea, ese grave dilema en que la imagen de Dios se fragmenta en el interior. Ya no es nada más la ausencia de la voluntad humana, de la voluntad divina y de la vida divina, sino ahora es la imagen, no la semejanza. La semejanza la perdió en el momento que pierde la parte divina. Pero la imagen, que era la parte, digamos, visible, esa también se empieza a perder. Porque, como decía ahorita Rosy, la imagen de la Trinidad se rompe. Sí. La Trinidad en el cielo es unidad. O sea, no hay forma de poder que haya contrastes o que haya choque entre ellos. Y en nuestro interior, esa imagen, voluntad, inteligencia y memoria empiezan a golpear, empiezan a discutir, empiezan a tener opiniones totalmente diferentes, contrarias, y empieza a haber ese estire y afloje, y ahí es donde el hombre empieza a entrar en un gravísimo conflicto. Porque no se trata de pelearse con el prójimo, sino se trata de pelearse consigo mismo. Vamos poco a poco avanzando en esto, y llega el momento en que el hombre ya no puede resistir, y entonces empieza a quitar cosas que le hacen daño en su interior, y empieza a abandonar prácticamente yo diría el campo de batalla. Porque el subconsciente, el inconsciente, son lugares donde escondemos aquello que no quiero enfrentar o que no puedo enfrentar. Yo más bien diría que es lo que no quiero enfrentar. Sí. Porque el poder, o sea, yo pienso que el ser humano quedó todavía con la suficiente capacidad como para enfrentarse a todo. Pero en un momento dado, o sea, no quiere enfrentarlo por el trabajo que esto ocasiona, por el sufrimiento que ocasiona, y sobre todo porque empieza también a haber una búsqueda incesante de placer, de aquel placer que se había perdido en el paraíso, que era la unidad con Dios, un placer totalmente espiritual, y que ahora, al no tenerlo, se empieza a sustituir por un placer totalmente material. O sea, empezamos a buscar el placer material. Entonces, se empieza a llenar estos recipientes, y lógico, el yo, o sea, va emergiendo como un Dios prácticamente, como un Dios en mi interior, motivado por mi voluntad, que mi voluntad es la que lo empuja, la que lo sostiene, y va única y exclusivamente en busca de placer, de esa satisfacción que perdió y que ahora va en busca de ella porque lo necesita. Porque Dios nos hizo, dice Jesús en los escritos de Luisa, que Él nos creó todo amor. Y que la única necesidad del hombre es amar y ser amado. Por lo tanto, vamos buscando amor. Pero a veces el amor se distorsiona, e incluso damos amor en el pecado. Sí. En fin. Ay, creo que otra pregunta, ¿verdad? Dice que lo que se está viviendo en la actualidad se debe entender como castigos, los huracanes y los terremotos. Jesús dice que la naturaleza clama venganza por las ofensas que el hombre le ha dado a su Creador. Podríamos tomarlo como castigos. También podríamos tomarlo como cosas naturales, o sea, los terremotos, los ciclones, los maremotos, todo esto son fenómenos naturales necesarios
necesarios para la supervivencia del planeta. Pero el hombre con su inteligencia, con aquella, aquello dado por Dios, esa sabiduría infusa que Dios le había dado, debería de haber sabido, primero, prever. ¿Sí? Segundo, sabido cómo enfrentarlo. Tercero, dónde no asentarse. O sea, cosas que eran como naturales. ¿Dónde construir ciudades y dónde no ponerlas? Por eso, porque no es conveniente. Los asentamientos humanos no deberían de estar en zonas sísmicas. Los asentamientos humanos no deberían de estar en barrancas o en cañadas donde los ríos arrasan con todo. Así que parte es flagelo de Dios, sí, pero también parte son consecuencias de la pérdida de la sabiduría infusa para no saber manejarlos. Sí, porque por ejemplo, siempre llama la atención que los animales saben cuándo va a temblar, saben cuándo viene huracán y se protegen, entonces perdimos eso también. Así es. Y eso es parte de esta ciencia infusa, ¿no? Así que yo pienso que tiene parte de las dos, tanto parte de flagelo como parte de cuestiones naturales. Sí. Otra pregunta dice, buenas noches. ¿Qué quiere decir los hijos de Dios que casaron con las hijas de los hombres en el libro de Génesis? Gracias y bendiciones. Bueno, este es un problema. Tendríamos que desviar mucho la plática para entender cuáles son las hijas de los hombres. Simplemente vamos a decirlo así, los hijos de Dios no son ángeles como a veces se interpreta, sino son los hijos, los descendientes de Set, que era el tercer hijo de Adán, y que habían permanecido prácticamente incontaminados. Eran buenos, tenían lo poco que Adán les había transmitido de Dios, lo seguían al pie de la letra. Eran inocentes, vamos a decirlo así. Los hijos de la rama de Caín, o sea, toda esa descendencia de Caín, había procreado seres totalmente, ¿cómo diríamos?, animalescos en cuanto a los instintos y en cuanto a toda esta efervescencia de sexualidad. Y en el momento que las hijas de ellos se unen a los hijos de los buenos, de Dios, perdón por la palabra, pero los hacen pedazos. Pedazos en el sentido estricto de esa relación carnal con ellos. Entonces los hacen como quieren. Y esas son esa unión, ¿sí? Los hijos del hombre. Y dice, de ahí nacieron aquellos gigantes. Sí. De los que habla. Nefilim, algo así dice. Nefilim, alguna cosa así dice. Bueno, creo. De los gigantes que habla el Génesis. Podríamos tomarlo, o sea, en parte como gigantes del mal, en el comportamiento, pero también gigantes en el sentido estricto de la palabra, porque nos dicen que probablemente hubo descendientes de cruza de seres humanos con seres simiescos, ¿sí? Cosa que ya en la actualidad se ha llevado a cabo, o sea, para que esto quede muy claro. Esto no es imposible porque la diferencia genética entre el primate y el hombre es mínima, y ya hay embriones, no sé si los hayan dejado sobrevivir, hasta donde sabemos no, los congelaron a las pocas semanas, pero de que se puede, se puede. Sí. Y yo quiero aprovechar para decirles que a partir de este próximo miércoles vamos a tener un programa en vivo
para preguntas y respuestas. Así es. Y sobre... ¿A qué hora? A las 8 igual. ¿A qué hora será? 8 de la noche a partir de este próximo miércoles. Uh-huh. Sobre todo para... Preguntas como estas. Sí, para preguntas que son fuera del tema. Uh-huh. Pues para poder abarcar más del mismo tema. Y así en vivo es. También. Y en vivo, o sea, para poder entablar un diálogo con ustedes, ¿no? Uh-huh. Bueno, entonces... Decíamos, viene toda esta... fragmentado por dentro. El hombre fragmentado, el hombre que solamente se busca a sí mismo, que tiene un recuerdo de Dios, un recuerdo vago de Dios. Y para que se entienda, todas las razas humanas tienen que salir de Adán, forzosamente. Porque cuando Dios hace una obra que es para el bien universal, todo lo que se necesita para esa obra lo deposita primero en uno. Uh-huh. Y de ahí lo extiende a todos los demás. La capacidad de poder llegar a tener esa unión con su Creador está en las 3 potencias del alma, uh-huh, que son inteligencia, voluntad y memoria. Uh-huh. Y el único animal, digo animal en sentido genérico, el único ser que tiene esto es el ser humano, que tiene un alma, tiene un espíritu y tiene 3 potencias: inteligencia, voluntad y memoria. Fuera de ellos, fuera de los descendientes de Adán y Eva, ningún ser tiene la capacidad de poder llegar a unirse con la vida divina. Así que todo aquel ser que tenga esta misión en la vida de llegar a ser uno con Jesús, forzosamente tuvo que salir de Adán y Eva. Por lo tanto, todas las razas que conocemos en el mundo tuvieron que salir de Adán y Eva. ¿Cuándo emigraron? ¿Cómo emigraron? Eso que lo descubran los paleontólogos y todo. Pero no es posible pensar en una aparición de seres humanos en diferentes lugares sin pertenecer al mismo tronco. Por lo tanto, todos salieron de Adán, todos salieron con la misma información que Adán les dio. Pero a través del tiempo, a través de esta distancia que se formó entre ellos, se quedaron aislados, se enfrentaron a nuevos retos, climas nuevos, seres nuevos, animales, vegetales, entorno totalmente diferente. Se fueron generando ideas alrededor de aquel recuerdo y se formaron las grandes religiones que ahora tenemos. ¿Sí? Como religiones, el hinduismo, o sea que sería como uno de los principales exponentes de esta similitud, que hay en el fondo hay una misma idea, pero rodeada por múltiples variedades, teorías. Sigue la humanidad hasta que llega Jesús. Jesús empieza a querer reunir nuevamente a toda la familia humana. ¿Cómo lo hace? Lo hace pues a través de su vida, de su predicación, de su pasión, de su muerte y de su resurrección. Pero ¿qué pasa? ¿Qué pasa con él? ¿Con el hombre? Sí, ¿qué pasa con el hombre? Pues que no creen. Pues puede o no creer. Por eso, el puede punto, o no punto conocer. Es no cree. No cree. Perdió la fe. Y al perder la fe, pierde la posibilidad de poder conocer su verdadero origen. ¿Sí? Y se reafirma todavía más la parte del yo, ese yo que íbamos hablando. Y seguimos hasta nuestra época actual. Nuestra época actual, un desastre totalmente, ¿o no? Sí. Un desastre en todos los sentidos. O sea, es visto humanamente
visto divinamente, o sea, espiritualmente, es un desastre. Aunque al mismo tiempo es la época más maravillosa que existe. Dos contrastes en el mismo momento y en el mismo lugar. Donde abunda el pecado, sobreabunda la gracia. Así es. Así que, dependiendo de esto, tenemos que el mundo actual, prácticamente hemos tratado de quitar a Dios. ¿Por qué? Porque Dios se opone a este yo interior que tenemos. A tu yo interior, Alejandro. Sí. A tu yo interior, Rosy. A tu yo interior, Alejandra. Al mío no. Por supuesto. Sí, porque yo veo que, bueno, Adán se cayó, pero de repente nos dice en la Biblia que tenemos una viga dentro de nosotros. Bueno, cuando dice que vemos la paja en el ojo ajeno y no vemos la viga en el propio, ¿de dónde salió esa viga? Pues ya sabrás. La fuimos construyendo desde... Así es. Pero también el malo influye. El malo influye, o sea, el malo tiene la capacidad de tentarnos. O sea, de llegar a nuestro interior y sacar nuestras miserias a flor de tierra, a flor de piel, y sentir que nosotros sintamos la necesidad de satisfacer esas miserias. Pues, y la verdad, siempre lo he pensado así, es el mismo planteamiento que le hizo a Eva y después a Adán por medio de Eva, la cuestión de creerle a él o creerle a Dios, y el hombre opta por creerle a él. Ajá, ¿a quién le cree, no? Actualmente, cada tentación que se nos presenta, que proviene de él, es la misma pregunta. Y es la misma respuesta que pudiéramos dar. O más bien esta respuesta ya depende de nosotros. Le creemos a Dios, le creemos al mundo, le creemos al diablo. O nos creemos a nosotros mismos. O no creemos en nada. O no creemos en nada. Pues es muy difícil no creer en algo. Y esto es lógico porque otra vez volvemos al yo. Ese yo que ha ido creciendo, ese yo que se ha ido enriqueciendo cada vez más y en la actualidad está totalmente desbordado, en donde el yo interior de nosotros ya prácticamente piensa que es omnipotente. Piensa que es omnisapiente. Superhombre. Es el superhombre, el super yo. ¿Sí? No, sustituye a Dios por él mismo. Por eso es que ocupando el lugar de Dios. Dios ya no existe. Para este yo, ya Dios no existe o existe como un recuerdo, como un vago recuerdo familiar. Pero ya no es un Dios presente, un Dios actuante, un Dios creador. ¿Ya no? Porque además también creer en un Dios es mucha responsabilidad y no es comprometerse y no nos conviene creer en un Dios que nos va a poner reglas, normas, órdenes. Entonces lo desechamos. Así es. Y un Dios en el cual ya hago lo mismo que Él. Que ese es el punto. La ciencia nos ha ido llevando al punto en donde ahora la ciencia dice, no te necesito. Yo puedo hacer lo mismo. Incluso están llegando al puntos totalmente extremos, como decíamos hace un momento, de manipular genéticamente al ser humano, manipular ser humano con animales, de manipular, o sea, seres humanos para beneficio del propio ser humano, o sea, todo lo que son trasplantes, en fin, todo esta, ¿cómo diríamos?, comercio con el ser humano. Hemos llegado al punto de decidir quién debe vivir y quién no debe vivir, el aborto, la eutanasia, las guerras. Las guerras prácticamente son guerras genocidas, que es acabar con los demás. Y esto no lo vemos en la actualidad, esto viene desde el Antiguo Testamento, ¿no? Sí. El racismo va por el mismo camino. Así es. En fin, todo este tipo de actitudes nos va llevando hacia allá y
el responsable de todo esto es el yo, ese ídolo que tenemos en nuestro interior, que es el yo personal. Ahora, en la medida que vamos poco a poco avanzando, ¿qué es lo que vamos encontrando? Una total y absoluta soledad en el interior. O sea, el hombre ha logrado grandes cosas, pero está solo. Sí. Grandes cosas, pero está deseoso, anhelando de un amor, pero de un amor que no encuentra, porque lo quiere buscar en los seres humanos y desgraciadamente el 90% de estas relaciones son relaciones, ¿cómo diríamos? Temporales. Superficiales. Superficiales. Y no me refiero a la temporalidad de nuestra vida, sino es a la temporalidad de la conveniencia. A la temporalidad de la conveniencia de ahorita me conviene, ahorita no. Ahorita me agrada, ahorita ya no. Ya no hay una responsabilidad, ya no hay un deseo de fijación con la persona y mucho menos con los hijos. O sea, el hijo, ese producto de aquellos dos seres que se vuelven una sola carne, prácticamente ya desapareció. Sí. En fin, yo creo que este es el panorama del hombre actual. No sé ustedes qué piensan. Sí, terrible. Terrible. Dice Lulu G. Buenas noches a todos. Dios, al crear a Adán, creó a todas las criaturas junto con él hasta el último hombre que existirá en la tierra. No sé si es pregunta o es afirmación. O sea, parece afirmación. No. No, definitivamente no, porque entonces todos estaríamos, o sea, Dios nos pone en él, en el sentido de que de él vamos a tomar todo lo que nosotros podamos llegar a ser, todo lo que nosotros podamos llegar a tener en este mundo, sale de Adán. Y estamos relacionados en él como familia humana, ¿sí? Pero no que nos haya creado en él. No. Así que... Más bien, todos fuimos creados en Cristo. En él somos, en él nos movemos, en él existimos. Incluso Adán. Incluso el mismo Adán, de donde es el inicio para todos los demás. Así pero es. no en él. Sí, porque ahí me da la impresión de que es una afirmación, ¿no? Bueno, luego la siguiente pregunta es felicitación. Si no es pregunta. A ver, gracias a Dios por cada uno de ustedes que vino a conocer las verdades divinas y poder comprenderlas para poder algún día hacerlas vida. Araceli, alias la nueva. Hola. Alias la nueva. Hola, la nueva. Bueno, aquí estamos, alias los viejos. Algunos. Bueno, entonces, ¿qué es vivir en la divina voluntad? O sea, ese es el punto del programa. O sea, todo esto ha sido un ir viendo al hombre cómo se ha ido deformando. Pero ahora, ¿qué se necesita para volver a tener esta integridad con Dios? ¿Cuál es el recurso, el vehículo para entrar en él? Pues volver a tomar su vida y su voluntad. Volver a tomarla, el pero vehículo. Primero sería que Dios decida darla, porque no la había decidido dar. Su vida desde el bautismo, pero su voluntad no. Entonces ahora ya lo decidió a través de haber llevado a cabo su reino en Luisa Picarreta. Ahora ya podemos tomarla. Pero habla usted del vehículo. Yo lo que veo que perdió fue el conocimiento. Cuando saca de sí la vida divina, pierde el conocimiento. Y es esta falta de conocimiento lo que lo ha traído hasta ser quien no debe de ser. Entonces creo que algo fundamental o el vehículo fundamental para volver a readquirir esta vida divina que ya puso en Luisa es el conocimiento. Por eso son las verdades, porque Dios quiere dar su voluntad, pero necesita irnos dando estas verdades a través de Luisa
y que las vamos a ir adquiriendo y en esa medida vamos a anhelar entrar a la divina voluntad. Y la divina voluntad es medio para unirnos al querer divino, que es el punto culminante de esa unión, fusión entre el hombre y su creador. Sí. Estaban preguntando hace rato que cómo podemos darnos cuenta que Dios nos quiere dar su divina voluntad. Y yo recordaba cuando Jesús le dice a Luisa, cuando yo quiero dar algo, primero lo doy a conocer, para que conociéndolo tengan el deseo y se predispongan a recibirlo. Entonces, es muy, muy factible, es una realidad que si nos hace por conocer por cualquier medio, por cualquier situación o persona, que existe el reino de la divina voluntad, no es por mera noticia, es porque nos lo quiere dar. Así es. Nada más que aquí entramos en un terreno, en una batalla, en una tremenda guerra espiritual, donde el enemigo, que es el otro, Satanás, viene directamente a tratar de acabar con esto. ¿Cómo lo hace? ¿Cómo lo hace? Porque ese es el punto. Lo hace igual que lo hace Jesús, a través del conocimiento. Pero de un conocimiento mal enfocado, de un conocimiento mal llevado, mal entendido, y de introducirle un poquito de levadura de mentira. En esa gran masa de conocimiento, introduce un granito de mentira. Y ese granito de mentira fermenta dentro de aquella masa y no nos permite entrar. Confunde la verdad. Porque esto es importantísimo decirlo. O sea, Jesús quiere que volvamos otra vez a este punto. Ha llegado el momento de llegar a estar ahí. ¿Qué pasa con Satanás? Satanás ha atacado muchas veces esta obra. No escribas, Luisa escribió, no creas, se creyó, no publiquen, se publicó. No lean. Entonces, lo único que queda es que Satanás actúe en mi interior, en esta fragmentación, y que me excite ese Dios interior que tengo, que se llama yo. Y entonces yo empiezo a pensar que Jesús quiere esto, pero a través de esto empiezo a meter ideas mías, porque Satanás empieza a poner pedacitos de levadura que van fermentando en mi interior. Y el yo no me permite creer 100% en la palabra de Jesús. Y trata por todos los medios de desviarme, que es lo mismo que hizo en el paraíso terrenal. Con medias Adán verdades. era igual a Dios. Y simplemente dijo, es que Él no quiere que ustedes sean iguales. Pero si comes de este fruto, vas a ser igual porque vas a conocer el bien y el mal. Y serán como dioses. Prácticamente una mentirita. Pero una mentirita que se la comieron y sabemos lo que pasó. Ahora en la actualidad, personas que conocen este tema, que se nutren de estas verdades, pero que porque fulano, sutano, perengano o ellos mismos piensan, distorsionan un poquito la realidad, entonces empieza a salirse del eje, y el eje siempre son los escritos. Siempre, siempre. No hay nadie que pueda guiar dentro de esta corriente de la divina voluntad. Pero esa autosuficiencia disfrazada de autoinsuficiencia, ¿quién soy yo para recibir esto? ¿Quién soy yo para esto? Es que necesito primero hacer esto, primero necesito tener esto. Eso va coartando la acción de la verdad divina
y no va permitiendo que se forme en la criatura toda esta maravilla de volver a tener consigo al ser divino y sobre todo que el ser divino nos dé los derechos sobre de él mismo y sobre de todos sus atributos. Y es cierto, no somos nada, pero él nos lo quiere dar. Así es. Así Y de algo sencillo. que es importantísimo, ahorita lo vamos a leer en la Biblia para que se entienda bien exactamente lo que Jesús quiere. Sí. Aquí sigue siendo el problema el yo. El yo. Pero, o sea, ¿quién soy yo? Pero estamos anteponiendo el yo a lo que Dios quiere. O sea, por eso es que Jesús le dice a Luisa, ahora venimos a los hechos. Ahora no se trata de desapegarte de lo exterior, sino se trata de destruir tu yo. Destruir tu yo. Para que ahora sí, libre de eso, ahora pueda entrar en ti y podamos empezar a actuar nuevamente. De lo que se trata es de estar con Jesús, continuamente con Él, viviendo junto con Él y que Él lo viva junto con nosotros. O sea, de estar actuando Él y yo juntos, haciendo lo que yo necesito hacer o debo hacer, para que todo sea obra de Él, acto de Él, y se vuelvan actos divinos y por lo tanto se esté formando el crecimiento de aquella vida divina en nuestro interior. A veces se piensa que esto es totalmente herético, pero vamos a, antes de leer para parte final de esto, creo que hay preguntas, ¿no? Sí, dice Marta González, buenas noches. En cuanto al tema de los trasplantes y donación de órganos para conservación de una vida humana, ¿se acepta en la divina voluntad esta opción? No dice nada, o sea, no toca estos temas. Yo pienso que en realidad no hay ninguna inconveniente. ¿no? O sea, el momento en el que la persona fallece, en ese momento, o sea, se puede fácilmente dar un órgano. Si tenemos dos, como sería el caso de los riñones, bueno, se puede dar un riñón, sí, como un acto altruista para dar vida. Jesús dio su vida para darnos vida. No solamente dio un órgano, sino se dio todo Él, ¿no? Así que no creo que haya problema. Luego dice Ángel Mejía, los padres somos los mejores formadores del yo de nuestros hijos, lamentablemente. Totalmente de acuerdo, y ese es tema de muchísimas pláticas, Sí. porque hemos tomado el papel prácticamente de los anticristos, de ir en contra de lo que Jesús quiere. Luego dice Alfonso Reyes. El programa empezó con el tema ¿por qué es difícil mantenerse en la divina voluntad? Creo que deben hacer otro programa para retomar esta pregunta inicial. Yo creo. ¿Por qué es difícil? Bueno, creo que lo hemos ido tratando hasta donde yo entiendo, por este crecimiento del yo, del subconsciente, del inconsciente, toda esta resquebrajadura que ha existido en nuestro interior, ya no nos permite formar integridad con Dios. Y tenemos muchísimos problemas en nuestro interior por resolver, que tratamos de resolver a través de medios humanos. O sea, que ese es el grave problema que tenemos, ¿no? Y yo siento de verdad, perdón que insista, pero lo que le da pauta que nosotros queramos tanto engordar el yo y crecerlo es el desconocimiento de quién es Dios y quiénes somos nosotros. Dice Mario Ojeda, ¿cuál es la diferencia entre alma y espíritu? El alma es la parte espiritual creada que vivifica el cuerpo, o sea, que mantiene todas las acciones de nuestro cuerpo en funcionamiento. Y el espíritu es la parte que está destinada a unirse con la divinidad y mora en el alma, y siendo más o menos un símil sería el alma del alma. ¿Sí? O sea,
Están separados. Cuando una persona cae en éxtasis, lo que sale de sí mismo es el espíritu, pero el alma se queda. Se queda para vivificar al cuerpo. Si el alma saliera, el cuerpo muere. Bueno, Sí. lo pudiéramos poner, por ejemplo, como un radio. Está la caja, adentro todo el aparato que mueve al radio pudiera ser el alma, lo que mueve al radio. Y la canción que se está tocando, el espíritu. Lo que suena dentro de... Dice Lucy Manzano, ¿podrían aclararme la diferencia exacta entre divina voluntad y querer divino? Gracias. Tenemos un programa de eso. Bueno, es simplemente divina voluntad, es el motor de Dios, el motor de la criatura, y el querer divino es el acto único de Dios, el conjunto de actos de Dios, o el conjunto de actos nuestros, en el caso humano. Y Teresita García, desde la desobediencia de Adán y Eva estaba la soberbia, ¿no, doctor? Bueno, sí, en cierto modo, o sea, nace en Eva, o sea, y luego en Adán. Sí, bueno. Entonces, con esto ya nada, como parte final, vamos a leer la carta, un fragmento de la carta a los Hebreos. Carta ¿verdad? a los Hebreos, capítulo 13, versículos del 20 al 21. Y el Dios de la paz os disponga con toda clase de bienes para cumplir su voluntad, realizando Él en nosotros lo que es agradable a sus ojos, por mediación de Jesucristo, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. A ver otra vez, por favor, la primera parte. Y el Dios de la paz os disponga con toda clase de bienes para cumplir su voluntad, realizando Él en nosotros. Ahí, realizando Él en nosotros. O sea, esa unión que existe entre la divinidad y la humanidad nuestra. Así que ahí, de alguna manera, San Pablo ya lo está previendo, o quizás sea algo que vio en el tercer cielo al que fue ascendido, pero ya tenía esa imagen, Dios obrando en nosotros, y todo eso gracias a todo lo que nos había sido comunicado, todos los bienes y todas las gracias que nos habían sido comunicados. No sé, ¿alguna? ¿Estos serían los bienes y las gracias? Esto sería ya la parte final de todo lo que Dios nos ha ido comunicando. Y gracias a esto ya tenemos... No, si lo seguimos y lo hacemos vida, esto es el vehículo, se traduce en que la divinidad obre en nosotros. Esto es el desahogo del Espíritu Santo, el cual en la promesa según Jesucristo nos llevará a la verdad completa, que es Él. De hecho, voy a aprovechar para leer Efesios 4:13, que dice: hasta que lleguemos todos a la unidad de la fe y del conocimiento pleno del Hijo de Dios, al estado del hombre perfecto, a la madurez de la plenitud de Cristo. Palabra de Dios. Bueno, amigos, pues el tiempo. Pero, en fin. Alejandro, gracias por estar con nosotros. Gracias a usted. Alejandra. Gracias. Y amigos, nos vemos la próxima semana. Y el miércoles en el programa de las 8. En vivo, en vivo, preguntas y ya saben, apunten sus preguntas de cualquier libro que estén ahorita leyendo. Serán... Bueno, del libro de Cielo, de cualquier tomo. Bueno, de cualquier número del libro de Cielo. Recuerden leerlo. Temas.